Bueno, voy a iniciar asistencia y imagino que en ese lapso irán acompañándonos más cámaras. Bien, está Alexa, Presente. América, Presente. Ana Cristina, Presente. Ángel, Presente. Ángeles, Presente, maestro. Brian, Presente. Brenda Noemí, Carlos, Guadalupe, Presente. Cecilia Montserrat, Presente, profe. Cristal, Presente. Edgar Martín, Presente. Esmeralda Rubí, Presente. Fátima Joana, Presente. Francisco Alexander, Presente. Gerardo Martín, Grecia Abigail, Hilda Guadalupe, Presente. Jacqueline, Jennifer Pamela, Presente. Jesús Alfonso, Presente. Jesús Gerardo, Presente. Jesús Pavel, Presente. Joana Gabriela, Presente. Jonathan Aarón, Presente, profe. Cassandra Lisette, Presente. Kevin, Presente. era Kevin Alan, Sí, soy yo. Kevin Alonso, Presente. Lilia Carolina, Presente. Litzy Guadalupe, Presente. Litzy Noemí, Presente. No sé si bien. hasta Litzy Noemí, Presente. Es que se me traba el micro. María Alondra, Presente. María Guadalupe, Presente. Presente. era Guadalupe Cortés, ¿verdad? Sí. María Guadalupe Guerrero, Maximiliano Cavazos, Presente. Mayela Guadalupe, Presente, profe.
Maite, Profe, habla Carlos. Es que ahorita me dijo mi compañera Maite que apenas iba saliendo del trabajo y venía en el camión y pues no traía suficientes datos, pero ahorita llegando a su casa se conectaba. ok. No, sí, aquí estoy. Estoy conectada. Solamente que no sabía si me iba a alcanzar, pero desde el inicio de la clase estoy. Pero sí alcancé. O sea, sí estoy alcanzando a tener datos. Pero presente. Gracias, Carlos. Ok. Melissa Giselle, Presente. Perla Elizabeth, Presente. Rosette, Presente. Wendy Selene, Presente. Yareli Lisette, Presente. Joana Noemi, Presente. ok. Nos falta María Guadalupe Guerrero. Y habrá llegado en este lapso Brenda Noemí, Gerardo Martín, Grecia Abigail, Presente, profe. Nada más que entré un poquito tarde. sí, Jacqueline Guadalupe, Profe, sí estoy aquí. Nada más que acabo de entrar porque tenía problemas con internet. ok. Nos falta Gerardo, Brenda y María Guadalupe Guerrero. Bueno, pues, ¿cómo les fue con, con el diagnóstico psiquiátrico? Este tema, al contrario de los anteriores, va a requerir de mucha más instrucción de mi parte. Voy a tener que explicar como ciertos lineamientos, cierto formato que hay que seguir cuando se va a utilizar la clasificación del DCM. ¿Sí? Sí, es decir, entramos como a una parte muy herramientista, muy de utensilios, ¿sí? Cómo utilizar el libro, que el capítulo que hicieron de tarea, pues como quiera de eso se trataba, ¿no? Les iba explicando cómo poner el diagnóstico, qué elementos se toman en cuenta. Entonces, yo creo que podamos partir de ahí, como de primeras preguntas, dudas que hayan tenido sobre esto, y lo vamos a ir explicando. Profe, yo tuve problemas para encontrar el concepto de cómo discriminar, redactar la comorbilidad y los trastornos físicos. Ya. No sé si me lo podía explicar de que un poco. Sí, profe, de hecho yo también tuve problemas con eso. Ajá. Sí, sí, porque además el asunto de las enfermedades físicas lo dicen aquí en este capítulo, en el DSM-4, que se hacía una clasificación por ejes, tenía un apartado especial, ¿sí? Con comorbilidad nos referimos a dos cosas.
a la posibilidad de que un sujeto tenga más de 2 trastornos mentales y también a la posibilidad de que un sujeto, aparte de un padecimiento mental, tenga un padecimiento físico. ¿Sí? Y esta correlación que además es importante para especificar si yo tengo que, cuando escriba el diagnóstico, especificar que el trastorno mental se debe a una causa médica general. Sí. O sea, de ese tamaño es la importancia. Entonces a eso se refería con discriminar, o sea, como a apartar. Discriminar me refería en la tarea como a qué criterios vamos a utilizar y además qué también agudeza teórica, agudeza clínica, es decir, agudeza para observar los síntomas del sujeto y saber diferenciar si es un padecimiento físico o mental. Sí, que como ya vimos la semana pasada, pues tampoco nos la vamos a creer, ¿verdad? Que no, que realmente podamos mandar a un solo especialista al sujeto, ¿no? Pero vamos a seguir los parámetros del DCM para entender el ejercicio que ellos hacen. Bien. Comorbilidad de sus cosas, déjenme lo voy a ir anotando porque déjenme digo otra cosa muy importante. Ok. Ahorita vemos los que están reportando. Fíjense, esta clase tiene además la función de actuar como catalizador de los esfuerzos del trabajo final. Al final del tetra, yo les voy a pedir un diagnóstico de uno de los personajes de la lista de películas que están viendo, ¿verdad? Esta semana, ¿qué películas vieron? En su domingo de psicopatologías. La de Civil y la de Psicosis. Yo vi la de una chica danesa. Yo también vi esa y la de Malos Hábitos. Ok. Entonces hay por ahí 3 de 40. Otros 30 no han visto películas. Profe, no, disculpa, se me trabó la computadora y tuve que reiniciar. Me salió unos segundos nada más. Ok. Entonces, bueno, mire, otra recomendación. Esta clase, que como todas se está grabando, yo les recomiendo descargarla, aunque ya ahorita se puede. Yo vi esta nueva modalidad ahorita en Teams que ya se puede ver como en línea. O sea, antes lo único que me parecía a mí era como descargar la grabación. Y eso pues te obliga a cargarle espacio a tu equipo, a tu compu, a tu celular, ¿verdad? Y eso pues no está tan chido. Y ahorita creo que, o sea, yo lo que he notado es que te manda a verla en línea. Sí, entonces eso está un poco mejor. Entonces, no sé si luego, ya cuando la ves en línea, también te da la opción de descargar. Porque esta clase también está incluido lo que va a ser el formato y el arreglo del trabajo final. Entonces, yo les encargo a todos que realmente se pongan como que bien listos a ir tomando muchas notas, porque lo que se diga hoy es el 80%, si no es que hasta más, de cómo se quiere el trabajo final.
Y un apartado del trabajo final es el diagnóstico psiquiátrico. ¿Sí? Entonces, la forma de acomodarlo, de redactarlo, se va a decir en esta clase. Entonces, sí, esa es la puntualización. Profe, Sí. antes de que se me estaba la computadora, le estaba haciendo una pregunta en la tarea, ¿a qué se refería o en qué contexto está la palabra discriminar en lo de discriminar y redactar la comorbilidad? Es que no entiendo muy bien. Discriminar es diferenciar, y cuando ya, si es que sí, usted lo sacó cuando lo expliqué, diferenciar entre enfermedades físicas y enfermedades mentales. Y sí, principalmente eso. Ok, gracias. Y ahorita vamos a ver cómo se computa, o sea, es cómo se aterriza, cómo se registra, cómo se canaliza esa información. Pero no sé si quieren que pase ya un poquito a la estructura o hay más dudas con este apartado, que además es como muy normal que se haya visto como un capítulo, a diferencia de los anteriores, que era como un poquito más informativo, envolvente. Este capítulo es como extranjero, ¿no? O sea, es como que, ay, ¿esto qué, verdad? ¿Qué hago con esto? Entonces, ¿hay alguna otra duda por lo pronto? Bueno, entonces les comparto pantalla para irles diciendo cómo se va a hacer esta estructura del trabajo. Ahí ya ven la pantalla. Sí, profe. Okay. Diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Continuar, me voy a leer una definición de este capítulo de introducción para decir algo de lo más razonable que dice James Morrison, y es el apartado 5, el punto 5 de la página 13. Dice, en términos generales, el DSM-5 sigue el modelo médico de la enfermedad. Con esto no quiero decir que se recomiende la prescripción de medicamentos. Qué importante que nos dice eso James Morrison. Quiero decir que se trata de un trabajo descriptivo derivado de estudios científicos con grupos de pacientes que parecen tener mucho en común, como síntomas, signos y evolución de su enfermedad. La inclusión se justifica en mayor medida por los estudios de seguimiento, los cuales demuestran que las personas que pertenecen a estos grupos tienen una evolución de enfermedad predecible en los meses o en ocasiones años por venir. ¿Sí? O sea, ¿qué es el DSM? Es un trabajo descriptivo basado en estudios científicos con grupos de pacientes que tienen síntomas en común y tienen evolución en común. ¿Sí? Eso es diagnóstico psiquiátrico. Una organización a partir de síntomas y signos. Igual me regreso tantitito, o sea, nada más para explicar esto. Estas dos palabras son muy importantes para el lenguaje clínico de la psicopatología. Síntoma es aquello que un sujeto le dice que le duele, ¿sí? O sea, yo sufro de esto, doctor, a mí me duele esto. Eso es un síntoma. Puede ser que el doctor lo descarte y le diga, no, oiga, pues usted no tiene nada, ¿sí? O puede ver que alguien tenga un síntoma, por ejemplo, el doctor le revisa la presión alta y dice, oiga, trae la presión bien arriba. Y el sujeto dice, no, pues yo ni me siento mal, ni me duele la cabeza, ni me siento mareado, ni nada. ¿Sí? Síntomas son estos elementos que pueden hacer que un sujeto diga que sufre, que le duele. En términos psicológicos, pues tengo mucha ansiedad, tengo mucha preocupación, tengo mucha tristeza, muchos pensamientos de tal o cual. ¿Sí? Esos son síntomas. Y signos son aquellos elementos que no necesariamente hablan, pero que están hechos o construidos ya como una formulación inequívoca. Por ejemplo, cuando ustedes ven una letra de E con una franja roja tachada, ¿qué significa? Pues no estacionarse, ¿verdad? Entonces eso es un signo. Si tú ves una cosa, dices, ah, eso es esto. Entonces, si tú ves a una persona llorando,
casi siempre, que no es siempre, pero parece ser un signo de congoja, de tristeza, ¿no? O sea, es un signo. Uno como clínico estudia los síntomas y los signos de un paciente. Un signo puede ser una mancha roja en el brazo y entonces el médico decir, ah, se me hace que tiene alergia o urticaria. Y puede ser un signo y al final terminó ahora siendo un lunar, ¿sí? Pero es un signo, o sea, algo me llama la atención y digo, ahí hay algo en la piel, ¿se entiende? Signo es como algo que me lleva a una explicación automática de algo que veo, porque universalmente se conoce la explicación de ese hecho observado. ¿Se entiende la diferencia entre signo y síntoma? ¿Dudas? Que como clínicos, esto ya no se les debe de olvidar, ya deben de manejar síntomas y signos. Pero ya ven que los signos no son inequívocos, ¿verdad? Porque también hay personas que dicen que lloran de felicidad. Ya ven, como los tigres cuando quedan campeones que siempre lloran. Lo vamos a explicar por qué. Porque ese llanto de felicidad supuestamente. Maestro, Nembe, no sé, en la vida y en la cancha. Ah, no, esos son otros. Bueno. Ejemplo de diagnóstico psiquiátrico. Yo me voy a ir a la página, no sé si todos tengan ahí, yo como lo tengo impreso, pero ustedes lo tienen ahí, todos quieren manejar en digital. No sé si tengan la facilidad de abrir su libro del cual hicieron la tarea, ahí en el PDF. Si se puede, bien. Si ven que si sienten que se les va a trabar la llamada, mejor no lo abran. ¿Sí? O quien lo tenga impreso, pues mucho mejor, ¿verdad? Lo pueden ir a comprar en la librería Cerda. ¿Se ubican la librería Cerda allá en el centro de Monterrey? Una amarilla en la esquina de Washington y Guerrero. Bueno, ahí les encargo, ¿verdad? Que vayan a comprar su DSM-5 James Morrison. Si dicen que los mandó el maestro Arturo, igual hasta les dan más barato. Sí. Que uno es influencer, pero de otro tipo de influencer, ¿no? Porque, ay, no, ya ven. Bueno, para que vean, ahí sí quiero otros tipos de influencia, porque luego hasta los hacen gobernadores. Ay, no. Bueno, me voy a la página 276 para hablar de la anorexia, por ejemplo. Sí, bueno, ustedes deben de saber dos cosas. Existen dos clasificaciones de trastornos mentales. La europea, que es la CIE-10, así se llama, y la clasificación americana y canadiense, que es pues el DSM, ¿no? Estos son como los dos grandes manuales de psiquiatría en el mundo. Los trastornos del DSM tienen una clasificación con la letra F, casi todos los trastornos mentales. Y como vieron ahí en su capítulo de tarea, los del CI10 tienen clave de con puro número, con números y decimales. ¿Sí? Ejemplo, el trastorno de ansiedad, aquí nos dice en la página 9, en el DSM tiene la clave F40.10 y en el CIE10 tiene la clave 300.23. ¿No? Entonces ahí es importante también saber esto, que hay dos manuales, el europeo y el americano. Nosotros vamos a trabajar con el americano. ¿Sí? Entonces, nosotros, déjenles hablar de la anorexia así muy rápido. Sí, dígame. Okay. Ah, no, le quería preguntar la clave del americano, es que se me pasó. La clave del americano normalmente son con letra F y lo del CIE10 con puros números. Okay. Aquí hecho el DSM en cada trastorno, además trae entre paréntesis la clave del otro manual. Porque digamos que ese es el lenguaje universal, ¿no? Entre psiquiatras. Sí. 307.1 y así allá en el europeo ya dice, ya sé de palabras. Miren, nosotros vamos a... para que les haga válido su diagnóstico, tienen que ponerme así, van a iniciar y van a poner, si por ejemplo su sujeto de análisis tiene anorexia nerviosa, ustedes le van a poner F50.02. ¿Sí?
Y la anorexia nerviosa no tiene un código en sí misma. Hay muchos trastornos que tienen sus especificaciones. En el caso de la anorexia hay dos tipos, la tipo restrictiva y la de atracones con purgas, que además este es un tema que vamos a ver después, porque este tipo de anorexia se puede confundir con la bulimia, el de atracones con purgas. La mayoría de las anorexias, entonces punto la 01. La 01 es la anorexia la anorexia nerviosa tipo restrictivo. Anorexia nerviosa tipo restrictivo, que es la que no come, ¿sí? Y van a decir, pero entonces, ¿por qué hay una de purgas y atracones? ¿Que eso no es bulimia? No, porque para diagnosticar anorexia hay que cumplir con otros signos que en la bulimia no se cumplen. Por ejemplo, el peso bajo, otra el temor a engordar, otra es la ausencia de menstruación, etc. Entonces, para yo diagnosticar a un sujeto, que se los voy a pedir después, más les leo aquí. Se trata de pacientes que suelen ser mujeres jóvenes que consumen una cantidad tan escasa de alimento que tiene un aspecto esquelético, no obstante siguen temiendo la obesidad o la ganancia ponderal. Muestran una autopercepción distorsionada en la relación con que tienen exceso de peso. ¿Sí? Entonces yo les voy a pedir que en su diagnóstico me pongan lo que vamos a conocer como las 4D. ¿Sí? Es saber que el sujeto cumple con duración, ¿sí? El diagnóstico de la anorexia nerviosa es que tiene que haber aplicado durante los 3 primeros meses previos a lo que sugiere una evaluación mínima. ¿Sí? Es que aquí me estoy yendo el cuadrito, pero la anorexia nerviosa me daba otro criterio temporal. Okay, si se puede diagnosticar en el momento, pero que haya tenido 3 meses previos teniendo estos síntomas. Oh, entonces, duración. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene mi sujeto presentando los síntomas? Esto es muy importante porque todos los trastornos del DSM tienen una variabilidad y un limitante de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para diagnosticar depresión mayor hay que tener más de 6 meses, si no es trastorno distímico. Para diagnosticar insomnio primario hay que cumplir nada más con 1 mes de no poder dormir. O sea, hay trastornos que tienen diferente temporalidad, entonces es muy importante que ustedes cuando van a los capítulos lean muy bien si su sujeto cumple con el tiempo mínimo requerido para poder diagnosticarle eso, ¿eh? Porque si no, luego vamos a caer en una categoría que se llama trastorno alimenticio no especificado. O sea, parece que es de anorexia nerviosa, pero como no cumple con todos los requisitos, pues lo tengo que mandar a esa categoría, que es una categoría comodín de todos los capítulos. La otra D es diagnóstico diferencial. Esto es enumerar los trastornos posibles con los que se puede confundir el sujeto, o en los cuales a primera vista, antes del diagnóstico serio o definitivo, yo lo pudiera tal vez confundir. Tal vez podría confundir a la anoréxica con un trastorno de depresión. También la pudiera confundir con un trastorno delirante. Por ejemplo, hay pacientes psicóticos que dicen, no, es que si voy a comer, como la de Malos Hábitos. ¿Alguien de ustedes vio la película de Malos Hábitos? Tengan cuidado porque la monja no creo que sea anoréxica, sino que ella no come porque tiene un delirio de que la comida produce mal en el mundo, o un psicótico va a decir, no, la comida tiene extraterrestres y si me los como me van a hacer engordar y me van a hacer explotar y cosas así, ¿sí? Entonces hay que enumerar los trastornos con los cuales se puede confundir mi sujeto. ¿Cuáles son las otras D? ¿Ustedes que hicieron su resumen? Datos demográficos. Datos demográficos. Hay estadísticas
que me ayudan a corroborar mi diagnóstico. O sea, hay trastornos que le dan más a hombres que a mujeres. Por ejemplo, la paranoia. Tengan cuidado, los varones somos mucho más paranoicos. Es decir, casi 9-1. O sea, por cada hombre, por cada mujer paranoica, hay 9 hombres paranoicos. Y la anorexia es pues, esta característica de género. Hay también trastornos que dan a una edad más que a otra. Por ejemplo, la paranoia como tal es muy común que se dé en los hombres promedio de los 35 años de edad. Si la paranoia, mera paranoia, no esquizofrenia, no da ni tan joven ni tan viejo. Si te da es por ahí de la edad media. O sea, hay datos demográficos que cada trastorno me dice, normalmente es más común. Sí, sí, sí. Nada más para tenerlo en cuenta. Y la otra de discapacidad. Casi todos los trastornos hay que tomar en cuenta esto. Muy importante. Es simplemente que el sujeto sufra. ¿Sí? O sea, es que yo no quiero estar triste, no quiero tener ansiedad, o sea, no me puedo ir a trabajar, no puedo ir a... O sea, que le afecte en su familia, en su laboral, en su sociedad, en su relación de pareja, consigo mismo. Si tiene discapacidad o malestar, pues cumple con eso, ¿verdad? Hasta aquí, dudas. Es que a mí, bueno, el DSM-5, antes veíamos el 4 con James Morrison y venía más esquematizado. Ahorita viene un poquito, creo, más irregular el DSM-5 que el 4. Pero son estos síntomas, no los veo aquí, digo, no los voy a leer ahorita con atención todas las páginas. Estoy en la página 277 y 278. Ah, perdón, y les dije, ¿verdad? Les dije que íbamos a, si alguien podía abrir el libro. Sí, ahí estoy leyendo en la 278 lo de anorexia. Ah, bueno, y me doy la vuelta a la 279. Hay trastornos que aparte tienen otros especificadores. Por ejemplo, la anorexia nerviosa, aparte yo tengo que especificar si es leve, moderada, grave o extremo. Y es leve si el índice de masa corporal es de 17 o más. Moderado si es de 16 a 17. Grave si es de 15 a 16. Pero si su índice de masa corporal es inferior a 15, o sea, está muy esquelético el sujeto, sería extremo, ¿sí? Hay trastornos que tienen estos indicadores que ayudan de alguna manera al clínico, pues a especificarle otros clínicos. La gravedad, ¿no? Y hay sujetos a los cuales les vamos a mantener hay ocasiones en que los trastornos son muy volátiles y estos parecen tener periodos de latencia o de adormecimiento y luego vuelven a aparecer. Entonces se le va a llamar remisión parcial o remisión completa. ¿Sí? O sea, tiene dos o 3 meses de anorexia, pero luego tiene un mes que no, y entonces ahí le pongo en remisión parcial. ¿Sí? Pero ha tenido 3 meses previos. ¿Sí? O en remisión completa, aquí dice es cuando durante un periodo sostenido el paciente ya no ha cumplido con los criterios para anorexia nerviosa. ¿Sí? Cada trastorno tiene sus especificaciones. Por eso es importante irse a leer bien, ¿sí? Antes de diagnosticar y también saber dónde buscarle. Que hay sujetos que son como difíciles de ubicar en qué capítulo les debo de buscar el diagnóstico, si en trastornos de alimentación. De hecho, ahí les di la clave, al que le vaya a tocar la película de malos hábitos, ahí les di la clave, que normalmente no doy tantas claves. Porque la monja de malos hábitos, siempre se equivocan y le ponen anorexia nerviosa. No, ella no come, no por los criterios básicos, sino porque tiene un delirio, ¿sí? Un delirio paranoico con la alimentación. Y hasta, bueno, ya quien vea la película ya no voy a decir más. Hasta aquí, ¿dudas? Profe, el DM5 es el más actualizado hasta el momento, ¿verdad? Sí, DSM. Ok. Sí. Sí, perdón. DSM-5 es el más actualizado. Aunque nosotros estamos trabajando con el resumen del DSM-5 que hace James Morrison, ¿sí?
que en esencia, digamos, es un libro más práctico que el DSM-5, que viene con un montón de estadísticas y un montón de información, digo, muy relevante, pero para efectos prácticos este libro nos sirve más. Bien. Ahora sí me regreso al capítulo de introducción. ¿Qué más les voy a pedir en este trabajo? Que me pongan las condiciones de trastornos físicos. ¿Sí? Bueno, página 10. Se sigue la regla del DSM-5. Si sigue, mencione primero el diagnóstico que indujo en mayor medida a la valoración que se está realizando. ¿Sí? Un paciente puede tener varios diagnósticos. ¿Sí? También los prevengo de que no hagan una especie de abuso, porque hay ocasiones en que no se puso atención a esto que estamos diciendo y se agarraron a ponerle un ejemplo. Y también le voy a ayudar al que le toque el cisne negro. Al cisne negro le diagnostican anorexia nerviosa, porque en una escena no quiere comer del pastel que le da su mamá. ¿Ustedes creen que es suficiente criterio para ponerle trastorno así? Entonces hay ocasiones en que no siguen estas reglas que les estamos diciendo y se agarran a ponerle trastorno de insomnio y trastorno de anorexia y trastorno no sé qué, de no sé qué y no sé qué. ¿Por qué? Porque notan un síntoma. Y ya vimos que no es tan simple, hay que leer todas las especificaciones. Pero cuando son varios, dice aquí, tengo que poner primero el que indujo en mayor medida la valoración que se está realizando. O sea, aquella por la que el sujeto llegó quejándose, llegó sufriendo más, o es el que más le produce discapacidad en su entorno, o consigo mismo, ¿sí? Que le cause más malestar o disfunción es el que se pone primero. Y me voy a la comorbilidad. Ahora sí. Damos dos ejemplos. Son los que vienen aquí en el libro, o más o menos son los mismos ejemplos. Hay pacientes psicóticos que, si tienen una enfermedad física, se les puede complicar porque su mismo trastorno mental no les ayuda. Por ejemplo, un psicótico que tiene delirio paranoico, pero él tiene hipertensión, pues los familiares aparte le tienen que estar dando medicamento para la diabetes, la hipertensión, el colesterol, no sé, ¿verdad? Algo. Y el psicótico dice, no, esa pastilla me quieren envenenar a mí, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerle, aparte de que tenga el trastorno psicótico, hay que agregarle, o sea, vamos a poner que es el mismo sujeto. Entonces ya le puse el diagnóstico y hasta vamos a ponerle otro color para que, hasta naranja, para que los ganadores, ay, pero no, no era con pero ya no me va a poder hacer. Sí. Entonces, ya no con clave, pero le voy a poner que tiene hipertensión, ¿sí? O diabetes. O si es una lesión física grave, también se le puede poner. O sea, esto es una lista. Después de haber concluido todos los trastornos que tenga, también le debo poner si tiene enfermedades o lesiones graves. Hipertensión, diabetes, pierna fracturada, etcétera. Porque esto, como ya expliqué, puede contribuir a que se retroalimente, haya comorbilidad y se entre en un bucle de distorsión cada vez mayor o de dificultades mayores, como esto que les dije. Un psicótico que tenga hipertensión a lo mejor le teme a las pastillas. Y al revés, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad terminal como el cáncer, hay ocasiones que el cáncer produce, aquí ya voy a poner esta otra cosa, produce la enfermedad mental. Por ejemplo, alguien que tiene SIDA, su preocupación a no contraer enfermedades por su sistema inmunológico comprometido, se empieza a lavar mucho las manos, empieza a lavar todo, empieza a desinfectar todo.
Y entonces, más que ser un cuidado racional, empieza a desarrollar TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, en ese caso, yo le voy a poner TOC con su clave del DSM, ahorita no lo voy a buscar, pero trastorno obsesivo compulsivo, pero se le especifica causado por enfermedad médica general. En este caso, cáncer, ¿no? Si es que ustedes consideran que el sujeto nunca había tenido TOC, que el sujeto nunca había tenido ansiedad, ¿sí? Si creen que la enfermedad no causó el TOC, lo ponen separado. Ponen TOC y aparte, en renglón abajo, ponen que tiene cáncer, ¿sí? Como información médica, pero no especificándolo. Entonces, esto es muy importante. Aquí les voy a poner otro recuadro. Todos los trastornos del DSM tienen dos exclusiones bien importantes, que es aclarar si el trastorno mental se debe a enfermedad médica o consumo de sustancias. Lo explico. A ver, si voy muy rápido, deténganme, porque esto es muy importante para su tarea. Sustancias. Hay ocasiones en que el consumo de heroína o el consumo de LSD, obviamente, te va a producir alucinaciones. Entonces podemos considerar que ese sujeto lo vamos a diagnosticar con esquizofrenia. Pues no. Entonces hay ocasiones en que vamos a tener que decir, este sujeto tiene trastorno psicótico breve causado por consumo de heroína en periodo de, bueno, redundancia, periodo de consumo. Porque hay ocasiones en que el periodo de abstinencia también te produce síntomas. Por ejemplo, el alcoholismo, cuando lo dejas de tomar, como a los 6 meses, hay un síndrome que se llama síndrome de Korsakoff, que muchos alcohólicos experimentan alucinaciones, ¿sí? Y sobre todo alucinaciones persecutorias. Entonces, a ese sujeto le voy a diagnosticar psicótico breve causado por consumo de alcohol en periodo de abstinencia. O sea, en ese caso no es psicótico breve a secas, es psicótico breve causado por consumo de sustancias, ¿sí? El alcohol, la cocaína, la cafeína, la marihuana puede producir muchos síntomas de lo que parecen trastornos mentales, pero pues no es el trastorno, sino que es causado por... Pero hay que diferenciar también. Si yo creo que el consumo de alcohol no tiene que ver con su trastorno mental, pues aparte, ahí venía el ejemplo, ¿verdad? En el capítulo le van a poner trastorno de ansiedad social, página 10, y aparte, trastorno por consumo de alcohol leve. Porque según el DSM, si ustedes toman mucho alcohol, tienen un trastorno mental. Si ustedes fuman, tienen un trastorno mental. De hecho, si no saben matemáticas, tienen un trastorno mental, según el DSM. Sí, acuérdense que los trastornos se multiplican para que todos tengan una cabida en este libro y por lo tanto sean susceptibles de la ideología de la moralización. Todos estamos mal y habrá que curarnos con pastillas. ¿Se imaginan eso? Si no saben matemáticas, tienen un trastorno mental, tiene un nombre, así como deficiencia en las aritméticas, algo así. ¿Cómo ven? ¿Quién dice? Hashtag estoy en el DSM. Hashtag... Pero va por niveles, ¿no? O sea, o el de que no sabes de que, como se dice, aritmética y es un trastorno mental, aunque sí sepas multiplicar, sumar y dividir, restar. Pues es que fíjese, ahorita si lo piensa, ¿quién de ustedes si les pongo una división a mano la sabe hacer con 3 números afuera? O sea, no sé, yo creo que sí andan fallando un 50%. Pero sí, yo creo que no aplica así, si saben lo básico, seguramente no. Pues como dice la definición, pues todo lo normal sería como trastorno, ¿no? La gran pregunta es por qué todos tenemos que saber lo mismo, ¿no? Esa es la gran cuestión.
Y además, digo, no, y además no es tan difícil aprender aritmética, ya también la cuestión psicológica es por qué a los niños se les dificulta aprender aritmética. Con eso les recomiendo leer a Melanie Klein. Melanie Klein nos explica qué son los factores emocionales de por qué a los niños se les dificulta más una materia que otra. A ver, permítame un minuto. Ya, perdón. ¿Cómo vamos? Empezamos como con 20 cámaras y siempre vamos en picada. Okay. También nos vamos a quejar como neuróticos promedio. Ay, es que hace mucho calor, maestro, está insoportable el calor, o sea, no lo aguanto, o sea, literal me estoy asando, así como cuando aplican literal, cuando no aplica así. Literal me estoy muriendo de sueño, yo digo, ah, caray, se va a morir ahorita de sueño, literal, ¿no? Dice, ¿no? Literal se están asando. No, por ejemplo, ahí se ve el ventilador de Ángeles Jazmín, o sea, ahí se ve en el pelo, ¿verdad que sí? Sí tienen su ventilador ahí. Sí, aquí tengo el abanico. Precisamente por eso no prendo mucho el micrófono porque siento que hay mucha interferencia de aire. Sí, yo tengo ahorita, supone un ventilador que hace menos ruido, pero sí hace. Pero el siguiente tenía uno que hacía más ruido y me regañaban los alumnos. Pero sí, aquí en Nuevo León le dicen abanico, sí, como usted, ¿verdad? Al ventilador. O sea, no está bien, no pasa nada, ¿verdad? Ay, Nuevo León, me duele Nuevo León. Bueno, ya no voy a decir nada, ¿verdad? Estoy ya. Ay. Bueno, ¿en qué estamos? Enfermedades médicas. ¿Se entendió? Ay, lo de las sustancias, ¿verdad? Si yo creo que la sustancia o la enfermedad médica es la que causó el trastorno, porque antes nunca había tenido ni ansiedad, ni TOC, ni nada, pues se le pone causado por enfermedad médica. Y hay que separar, hay ocasiones que tiene trastorno y aparte tiene enfermedades médicas. O tiene el trastorno y tiene consumo de sustancias. Y el consumo de sustancias es un trastorno por sí solo. Consumir sustancias, el exceso de sustancias es un trastorno y les invito a que vean el índice. Los trastornos de sustancias está en el capítulo ¿dónde está? Sustancias y adicciones, capítulo 15. Ahí para qué. ¿Sí? Entonces, son muchas variantes. Sí, repito, yo sé que lo que estoy ya lo entendido, pero no sé si hay dudas. Hay ocasiones que la sustancia o la enfermedad me causan la enfermedad y hay ocasiones en que no se ponen por separado porque no tuvo que ver ni la sustancia ni la enfermedad física con la enfermedad mental. ¿Sí? Y si no tienen que ver, como que ya se ponen por separado, ¿verdad? Trastorno mental y aparte enfermedad física. Bien, eso ya quedó. Aparte de ponerme todo esto, el trastorno, sus especificadores, las 4D, ver lo de las enfermedades físicas, seguimos ahí en el capítulo y pasamos a problemas psicosociales y ambientales. Los problemas psicosociales y ambientales, tome nota, están en el capítulo 19, se llama otros factores que pudieran requerir atención clínica. Ejemplo, y esos tienen clave Z. En lugar de clave F, se van a poner con clave Z. Ahí ven en el capítulo 19. ¿Sí? Z204, Z305. ¿Sí? Va a aparecer clave de Tamaulipas, ¿verdad? El Z40 y el Z... Ay, no, qué miedo, ¿verdad? Ay, no, Tamaulipas también me dueles, ¿verdad?
¿Qué quiere decir estas claves de problemas psicosociales? Influye y hay que tenerlo en cuenta si el sujeto está pasando por divorcio, cambio de casa, hipoteca que le está quitando su terreno, tiene problemas legales, un vecino lo demandó, no tiene agua en su casa, tiene problemas con la fiscalía, o sea, los impuestos lo están acusando, o sea, todos los problemas sociales, sean de su ambiente, de servicios públicos, no tiene seguro y tiene que hacerse una cirugía, en fin, en ese capítulo 19 viene una lista bien larga, tiene también disputa con los padres, problemas con los hermanos, disputas familiares, tienen ahí su clave, ¿sí? Entonces también hay que especificar en el capítulo 19 si su personaje tiene alguno de estos problemas, ¿sí? Porque esos problemas, pues obviamente, pues, producen ansiedad. Sí, es lo más dialéctico y lo más sociológico que vamos a encontrar en el DSM. Entonces, no lo vamos a dejar pasar, hay que ponerlo. Profe, hay unos trastornos que tienen que están entre corchetes y tienen otro código. ¿Eso es como si se fueran de la mano con otro trastorno? No, ya explicamos que el corchete es la clave del manual de Europa. Ok. O sea, es el mismo trastorno, pero en Europa tiene ese número de clave. Ok. Bueno, vamos a cambiar de color. Ahí. Un rosita. No, porque no se va a ver. No, un morado. Un morado bronco. Ay, no, sacan el otro color, les digo. Entre naranjas y morados te veas. Ay, no. Movimiento Ciudadano y Bronco Independiente. Vamos. ¿Qué estamos? Ah, sí. Problemas psicosociales. O sea, me tienen que poner ahí, ¿verdad? Z, punto 4566, problemas con el cónyuge. Después de los problemas psicosociales, también ustedes me tienen que poner, ahí está, página, no, eso viene hasta el final. No, es lo de la escala de la actividad global, ¿dónde está? Está muy chiquito, está en la página 11. Indicador de la gravedad de un trastorno, que se llama escala de evaluación de la actividad global, EEAG. Eso viene en el apéndice A, en la página 638. Sí. Página 638. A muchos se les pasa a poner este dato en su trabajo. Este dato todos los sujetos lo van a tener. Esta escala es una que va del 1 al 100, siendo 1 el grado de disfunción más grave y siendo 100, hasta sería contradictorio que tengamos un sujeto de 100 porque sería un sujeto completamente funcional, ¿sí? La EEAG, el 100 dice desempeño superior a un rango amplio de actividad de los problemas de la vida no aparece. No parece salirse de control. Otros lo buscan por sus muchas cualidades positivas. No existen síntomas, ¿no? El 100 sería como Ned Flanders, ¿sí? Ese sujeto positivo, asertivo, ¿no? Bueno, no es asertivo, ¿verdad? Es como, todo es felicidad, no hay problemas. Hasta que luego le explotaron, ¿verdad? Y el 1 o el 10, ojo, no hay que poner el rango, hay que poner el número. O le ponen 5, o le ponen 9, o le ponen 14, ¿sí? Pero no le pueden poner del 1 al 10, no, ¿sí? Tienen que escoger un número que indique... pongo en rojo porque vea que esté equivocado. ¿Quién tiene su libro ahí abierto? Que por ejemplo pensemos en Riz de Malco. Si tuvieran la posibilidad de leer, es que esto en presencial está más chido porque ahí lo podemos leer. No,
sea, que ustedes me ayudaran a eso. Leo un ejemplo nada más. El 60, síntomas moderados, aplanamiento afectivo y lenguaje circunstancial, ataque de pánico ocasional o grado moderado de dificultad para el desempeño social, laboral o escolar. ¿Sí? Por ejemplo, pocos amigos, conflictos con compañeros o colaboradores. O sea, un 60 es como alguien que no se lleva muy bien con los demás, tiene pleitos y ya está ahí, ¿no? Y así se agarran a leer la tablita y ven como en qué número anda su personaje. Si anda en 100, si tiene pleitos, ya al 1 al 10 ahí vienen los problemas de suicidio, agrede al otro, le encajó un cuchillo a un vecino. O sea, ya esas personas con impulsos homicidas o suicidas, pues son los que andan cerca del 1. ¿Sí? Y eso sería lo que llevaría a su página de diagnóstico psiquiátrico. ¿Sí? Ahí acabamos con el apartado de diagnóstico psiquiátrico. Son los datos requeridos. Ya saben de dónde sacarlo, ya saben en qué capítulo está qué cosa, ¿sí? Y obviamente no los voy a dejar solos. Vamos a ir viendo cada capítulo, vamos a ir viendo diagnóstico, vamos a ir viendo síntomas. Y obviamente todavía nos falta mucho. Pero digamos que había que ver este tema primero. Maestro, disculpe, ¿este trabajo se va a entregar a final de primer parcial o segundo parcial? No, hasta el segundo parcial. Esto sería nuestra evaluación del segundo parcial. Ok, entonces conforme, como usted menciona que conforme vamos viendo los temas, se va a ir avanzando en el trabajo. Sí, cuando terminemos el primer parcial, lo que voy a hacer es asignarles ya su película para que tengan todo el segundo parcial para irlo desarrollando, ¿sí? Porque dan tiempo. Que de hecho les voy a, no sé si de una vez les voy a dar los lineamientos del trabajo final para que tomen nota, ¿sí? Y ya una vez teniendo su película, pues vaya a poder avanzarle, ¿sí? Hay unos que este trabajo, a algunos les emociona, a otros no les gusta, pero a la mayoría les emociona eso de... Profe, ¿dónde decía que podríamos comprar el DSM-5? ¿El libro? Librería Cerda, esquina de Washington y Guerrero, el centro. Es una librería amarilla, frente de un auto. ¿Washington y qué, perdón? Guerrero. Sí, es la amarilla enfrente del Oxxo, sí. Sí, enfrente venden rebanadas de pizza 10 pesitos. Por si un día andan por aquí comprando libros, para que vayan. Es chida la rata. Sí. Sí, es la única cuestión envidiosa de mi parte que como siempre ando saqueando esas librerías de usados, no les digo que vayan ahí porque luego me ganan mis libros de psicoanálisis, pero sí, ahí están todas las librerías usadas, las son. Ok. Voy a usar esta misma diapositiva. Ahí ya ven la pantalla otra vez. Sí, profe. Ok. Portada. Entre paréntesis, pues lleva el número de las hojas, ¿no? Portada. Ahorita voy a explicar lo de los datos de identificación. Los datos de identificación es los datos que la película les arroje. Edad, religión, ocupación, estado civil, escolaridad, complexión, o sea, datos básicos. Y me incluyen una imagen, una foto del personaje. ¿Sí? Del personaje. O sea, si el personaje es Natalie Portman,
pues no me ponen una foto de Natalie Portman en traje de baño, o sea, ponen la foto del personaje, no de la actriz o del actor. Si es Channing Tatum, pues no me ponen a Channing Tatum sin camisa, ¿verdad? Sino la foto caracterizado del personaje. Sí, se entiende, ¿verdad? Sí sabían que Natalie Portman es psicóloga, estudió psicología en Harvard. Nada más que Sí. nada más que es conductista, pero pues bueno, ¿verdad? O sea, así como, bueno, ya nada, no les digo nada. Luego los invito al club de fan de Natalie Portman. No, profe, está bien que dé su opinión. Sí, no, pero lo que me detuve es a seguir hablando del club de fans de Natalie Portman, de eso me detengo. Datos de identificación. 3. Natalie Portman es como la Marta y Gareda de Estados Unidos. Es que ustedes no son de la generación de Marta y Gareda, ¿va que no? Sí conocen a Marta y Gareda. ¿No? Bueno. Continúa. Maestro, el tema, maestro. Perdón. Datos de identificación. 3. Historial clínico. Este sí es un chisme. O sea, escribir en una página y media mínimo de que nació en Chicago, creció en Boston, su abuela lo adoptó y luego a los 10 años se murió su papá y luego estudió en Princeton y en fin, contarnos toda la historia, el chisme, los datos familiares significativos, los datos sociales, los datos vitales, los traumas, etcétera. Una historia, es una narración, ¿sí? Los prevengo de que aquí muchos se quieren adelantar y entonces quieren ya empezar a analizar al personaje y de que de repente escriben, no, y entonces la mamá lo quería mucho y entonces ahí vemos su complejo de Edipo. Y yo les digo, no, este apartado todavía no es para eso. Va a haber otro apartado para eso. Pero aquí no me empiecen a meter cosas teóricas todavía. No, y es que el papá lo dejó y entonces vemos ahí una relación distante y vemos una relación sádica. No, puro chisme. Mínimo una página y media. ¿Dudas? El estado mental. Este sí anda también en las casi 2 páginas. El estado mental incluye percepción. El estado mental es la descripción de los síntomas. No sé si han hecho estados mentales para algunas pruebas, baterías de pruebas. Es ver cómo anda su percepción, su conducta, o sea, percepción, alucina cosas, escucha voces, hay una cuestión alterada con sus sentidos, significativo, es sobre todo en pacientes esquizofrénicos, ahí me dice. Conducta, quema cosas, brinca, juega, corre, hace deporte, roba, en fin, todas las conductas, por pequeñas o grandes que sean, describirlas. El sujeto normalmente hace esto, cuando está aquí, cuando se junta con tal persona, roba, quema, me cuentan, ¿sí? O sea, la descripción del síntoma con un breve contexto de cuándo lo hace, por qué lo hace. Pero más como chisme, no interpretación. Lo hace porque entonces él tiene reprimido un impulso envidioso de no sé qué. No interpretación, solamente explicación en base a la película. Lo hace aquí, lo hace allá, después de esto, etc. Percepción, conducta, emociones, principalmente cuál es su tono emocional, enojo, ira, angustia, aplanamiento afectivo, la habilidad afectiva. Aquí les recomiendo leer el capítulo de integración del estado mental del paciente del libro de Isabel Díaz Portillo que está en su bibliografía. Si leen ese capítulo van a entender cómo hacer el apartado 4. Si nos da tiempo, en alguna clase me gustaría explicarles con más detalle esto. Emociones, pensamientos. ¿Cuál es su contenido de pensamiento? ¿En qué piensa más?
en suicidarse, en agredir al otro, en que el mundo no lo quiere. Es decir, ¿cuáles son sus pensamientos, sus ideas? Descripción de ellas. Conducta, emociones, pensamientos, percepción, conciencia. La conciencia cuando está alterada es que el sujeto no se siente en su cuerpo, haya problemas de alteración de la memoria, es decir, no me acuerdo, no pasó, o yo soy Kevin Wondelkromp, ahora soy Patricia, o sea, su conciencia se altera, cambia drásticamente y está desubicado en tiempo, espacio, persona. ¿Qué dije? Conciencia. Conducta, emociones, lenguaje. Esto es muy importante. Un esquizofrénico va a hablar todo por sin ningún lado. El perro está hirviendo en la casa de azul, el perro está hirviendo en la casa de azul. Inventarán palabras, la chiripiorca, chafaldrana, garrotera, etcétera. Lenguaje, ¿cómo anda? ¿Es rápido? ¿Es lento? Un depresivo habla lento, bajito. Y es que sí, es que yo ya no sé qué hacer. Un maníaco habla rápido. No, que sí, lo que vamos para allá, y lo que agarre que me dice, y que agarre que le digo, o sea, todo eso se mide en el lenguaje. Entonación, rapidez, riqueza del lenguaje, ausencia. Inteligencia también. Inteligencia se evalúa con pensamiento. ¿Cómo está su juicio? Por ejemplo, que diga, no, sí, si persigo a esa persona y la acoso, entonces va a querer andar conmigo. Es decir, su juicio anda bien mal, ¿no? Cree que si hace tal cosa va a conseguir tal objetivo. ¿Sí? Personas con inestabilidad emocional los lleva a hacer cosas que ellos creen que eso es la solución en ese momento. Voy a ir a rayarle el carro, voy a ir a hacerle un pancho a la oficina para que entienda. O sea, eso es lo que las personas que andan fuera de juicio o de inteligencia. No se crean, ustedes ármenle un pancho para que entienda. ¿Dudas? Viene en el punto 5 el diagnóstico psiquiátrico, que es lo que vimos hoy. En una página me van a exponer todos los datos, todas las explicaciones. Y justificación. En esta misma página, en un parrafito, con las D, está esquemático, pero en un parrafito en prosa me deben de poner justificación. O sea, yo le puse anorexia nerviosa porque cumple con esto y cumple con lo otro, cumple con este criterio y cumple con lo otro, ¿sí? O sea, me ponen todo estructurado, así digamos como esquemático, pero al final de esta misma página, un parrafito que me diga por qué, cómo avalan, ¿verdad? Cómo se fundamenta su conclusión. Y luego viene el apartado más difícil del caso, sí, el más largo y el más importante. Ahorita les hablo. Conclusiones personales, profesionales. Profesionales, ¿qué es? A mí como psicólogo este trabajo me dejó mucho, o como psicólogo a mí hacer esto no me sirve de nada, o más en medio, ¿no? Me sirve para esto no me ayudó como psicólogo, personalmente me gustó, personalmente me aburrió, personalmente me fastidió, no sé, todo lo que concluye. El hacer esto, aprendí esto, pensé esto, reflexioné lo otro, ¿sí? Bien, pueden ser bien sinceros, lo odié, me hartó, ¿no? Son conclusiones, eso no les baja puntos. Siempre y cuando sea obviamente pueden ser muy rudos en su conclusión, sin ser groseros, ¿verdad? Sin perder la civilidad. Así como yo con ustedes, ¿verdad? Puedo criticarlos a veces, pero obviamente estamos en un nivel de civilidad, creo. Y bibliografía. Realmente es poner las fuentes para la interpretación del caso, sobre todo, pero para lo del estado mental, para el diagnóstico psiquiátrico, pues van a utilizar el manual, van a utilizar el libro de Isabel Díaz Portillo. Bibliografía, porque una vez, si pasa, una vez me pusieron en un trabajo las copias de Quinto Tetra.
Así tal cual, ¿eh? No fake. Real facts. Hechos reales. ¿Cómo ven? ¿Sí pasa o no pasa? Del quinto V2 para allá. Puro V1, maestro. No, ya no sé si es el calor o si es el clima o es el clima político de la ciudad, los que los tiene más apagados, deben estar bien contentos, bien felices con su movimiento ciudadano. Carlos Guadalupe sí sonrió así de, sí, está bien feliz con el nuevo estado Fosfoleón. Sí. Bueno. Interpretación del caso. Apartado importantísimo que es porque ya criticamos esta clasificación no dialéctica de lo mental del DCM. Nosotros vamos a salirnos de ahí. Nosotros, más allá de clasificar o de decirle a alguien que necesita un tratamiento para su depresión o para su ansiedad, nosotros vamos a tratar de entender por qué un sujeto está ansioso, triste, activo, no puede dormir o tiene pesadillas, trastornos del sueño, insomnio, hipersomnio, pesadillas, ¿sí? O tiene problemas de alimentación, lo que sea. Entonces, nosotros vamos a investigar teoría. Ustedes pueden investigar, por ejemplo, Aaron Beck, terapia racional emotiva. Según Beck, los pensamientos irracionales son los que te llevan, ¿no? Bandura, aprendizaje observacional, la depresión se refuerza por estos reforzadores sociales que te hacen que te guste tener depresión, según Aaron Beck. Si te refuerza la sociedad estar triste, pues te vas a poner triste porque te han reforzado tu tristeza. En fin, utilizan una teoría, utilizan autores para explicar, no, pues el cisne negro tuvo estas alucinaciones, porque pues no sé, ¿qué autor, qué teoría les sirve a ustedes para explicar ese funcionamiento psíquico? ¿Sí? Se van a meter a la verdadera psicopatología. En el caso psicoanalítico, pues con Freud, Lacan o Klein, pues pueden explicar, ¿no? Pues dijo Freud que la psicosis es una ausencia, un rompimiento con la realidad ante un trauma muy displacentero. El sujeto se va a vivir a su mundo interior y este mundo interior suplanta el mundo exterior, en fin. Y luego ya se pueden meter a teorías más especializadas, ¿verdad? Teorías del desarrollo, ¿sí? René Spitz dice que el apego en la infancia, John Bowlby dice que la relación con la madre produce tales efectos, Winnicott, Margaret Mahler explica que si la madre no sé qué con el niño, produce disociación de personalidad. O sea, se tienen que meter a teorías, se tienen que echar clavado bibliográfico para poder explicar a su sujeto. ¿Sí? El DSM es bien fácil. Se van al manual, buscan los criterios y dicen, sí tiene esto. No, nosotros vamos a ir más allá de la psicopatología médica y vamos también a hacer este estudio de las causas, del desarrollo, de lo familiar, de la relación edípica, de la sexualidad infantil, ¿sí? Que, pues su interpretación, es que su fase oral esto, su fase anal pasó esto, en su fase fálica pasó lo otro, su represión, su líbido se movió aquí, en fin. ¿Cómo ven? Están abrumados, emocionados, acalorados. Todas las anteriores son correctas. Y ya ven que en sus exámenes les dicen así. Todas las anteriores son correctas. Así como usted, tidilis intiriris sinquirritis. Sí. ¿Cómo hacen exámenes ahora los maestros? Una opción que te diga que todas las anteriores son correctas. Bueno. Dudas, preguntas de su trabajo, es el momento. Digo, después también pueden hacerme preguntas, pero ahorita es lo mero bueno.
Es más, ¿saben qué voy a hacer? Puesto que no han estado viendo películas, espérenme, Wendy, sí vi su mano, pero ahorita le doy la palabra. Nada más que a lo mejor se me hace que voy a repartir de 3 películas por persona, porque no están viendo películas. Les pedí que vieran una por semana, una, y no están viendo. Este, yo sé que se fueron el domingo a festejar con Samuel a la macro, pero eso no es justificación. Como que hay que ver una por semana. Son muchas películas, profe. ¿Cómo? O sea, le puedo contestar, pero entonces quiere decir que ni siquiera ha visto la lista para darse una idea de cuántas son. No, la verdad no, profe. Hijo de su- ¿qué canal anda? Sí, yo tengo una lista como de 40 películas. A ver, déjenme decir la primero, Wendy. Dígame, Wendy, ¿qué? Profe, le iba a preguntar sobre la justificación. Es que no escuché si iba dentro del diagnóstico psiquiátrico. Sí, ¿verdad? Sí, va en esa misma página. Ok, gracias. ¿Jonathan? Ah, sí, profe, le iba a comentar que me parece bien que nos reparta de 3 películas a cada uno para poder verlas así, pues ya vaya. O sea, está mejor, porque las 3 películas sí te las puedes aventar pues a lo mejor hasta en un día y estar de que viendo la lista y pensando ver esta, ver esto, ver esto, ver esta, está un poquito más complicado. Pero, pues, bueno, si puede, Eh, o lo dice. sí, sí lo voy a hacer, pero el objetivo de como quiera estar viendo una película y diga, ay, ¿para qué veo este? Y si no me toca, no, es importante que aunque no le toque, por ejemplo, ya lo he explicado, Esmeralda le tocó el cisne negro y luego Esmeralda cuenta su diagnóstico y luego yo le pregunto a Litzy o le pregunto a Kevin, a ver Litzy, ¿qué opina del análisis que hizo Esmeralda del cisne negro? Ah, pues no lo he visto. O sea, es que no está de más que vean todas las películas, que ya sepan y conozcan todos los personajes. Claro que es imposible ver 40 películas en un tetra, de eso estoy consciente. Si no, es imposible que les exija ver 40 películas en 13 semanas. Pero, pero por lo menos una, oigan, por semana. Y les pedí, por favor, dicen ustedes. Sí, sí, es para la chisma. O sea, bueno, pues ya estamos terminando. Ahora sí nos vamos a ir más temprano. La otra vez, los hice ir muy tarde, donde estábamos peleando de la política, pero Chale, si apenas le iba a decir, pero chale, ya se va, profe, ¿qué onda? sí, oigan, no, luego me gancho y no, no, luego, no, digo, sí lo presentía, pero Nuevo León, otra vez mi crítica sigue estando, Nuevo León anda históricamente muy mal. No, mire, tenemos la política que merecemos. Yo fui RC de Morena, no fue en la casilla que yo estuve, no fue ni la mitad de los que tenían que ir a votar. Y pues vaya, no se puede hacer nada contra las personas. Esa es la cultura que tenemos. Sí, en parte, a Aunque ver, le decía, chale. sí, en parte anda un meme ahí circulando, ¿verdad? El gobernador que tenemos ahora en Nuevo León, pues es un reflejo bastante fiel de la ideología regiomontana. Digamos que sí, todavía refleja la mayoría, pero sí, pues que Nuevo León la mayoría todavía tiene esta ideología. Tenemos que seguir luchando porque realmente los más necesitados, y que aún a veces los más necesitados se colocan ideológicamente a favor de sus opresores. Entonces sí, tenemos que seguir formando que lo del pueblo sea para el pueblo. Y porque parece molestarles más que Obrador le dé dinero a los pobres, que ese dinero vaya a aviones de lujo, pensiones de expresidentes, aguinaldos de $500,000 de pesos. Y
sistemas sociales que estaban llenos de corrupción. O sea, parece que se prefiere eso, que el dinero vaya a los bolsillos de los corruptos, que el dinero regrese al pueblo, ¿no? Es muy raro Nuevo León. El dinero del pueblo es para el pueblo y ya no va para los bolsillos. ¿Sí? Muy interesante, que parece molestar más eso, que se le dé el dinero al pueblo, a la gente, que se le dé a los lujos y a los sobresueldos y al Cedesol, como funcionaba antes. Bueno, ya ven, no me hagan decir cosas, oiga, no quiero ahorita, no quiero. Yo creo la acidez que traigo en el estómago tiene que ver con eso, toda la semana pasada. Entonces ya no, digo, no es que me vaya, no, eso. También ese es muy común. La gente decepciona de la política y nos vamos aburguesando con la edad. No, yo no, a pesar del panorama feo que tenemos en Nuevo León, yo no me voy a desanimar, pero sí quiero una especie de un descanso. Este mes es bueno para eso. Aparte va a coincidir me van a hacer una cirugía de meniscos el jueves y voy a estar en cama por lo menos un mes a recuperarme. Y entonces ya no puedo salir. De hecho, he estado muy limitado ahorita para salir a marchas, mítines. El jueves es 10 de junio y es lo del halconazo, cuando matan estudiantes también en la Ciudad de México. Después del 68, en el 71, todos esos años hubo gran represión de estudiantes. Entonces, ojalá ustedes puedan ir, solidarizarse. Yo ahorita no podré estar saliendo, pero pues, bueno. Y después me tengo que recuperar porque ya estoy ansioso por jugar fútbol. A los varones que estén por ahí, las chicas que también sepan, yo juego como Riquelme, para que sepan, Pues a lo mejor ustedes no conocen a Riquelme, porque ustedes son de Guiñac para acá. Pero ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? yo juego aquí en las ligas del barrio, pero No va a decir que en el Yuma, porque nada, donde me lo tope me lo agarro por detrás. fíjese que en el Yuma nunca he ido, pero sí lo ubico y he tenido las invitaciones a ir ahí. He jugado en el Ranchito, juego más en Loma Linda, juego por Esquistos. Para aquí en la zona. Está chido, chido. De verdad que reloj, pues sí, cuando juegue Ron, ¿no fue? No, pues sí, de ahí en el Ranchito va también ¿cómo se llama? El que estaba en el América, que está ahorita en Mazatlán. Que ahí vive en la granja. Sí, la otra vez también estaba pisteando allí en el ranchito, sí, cierto. El Quick Mendoza, sí, sí, y el Gato Ortiz también iba con su caguama, cruzaba el campo de Loma Linda, el campo 2 con una caguama en mano, ¿no? El Gato Ortiz de Monterrey. Pero bueno, ya nomás que me recupere y todavía les doy un baile luego ahí. Recupérese y metes el equipo de los profes ahí en la universidad. Sí, yo quise entrar siempre, pero los sábados cuando jugaban, yo iba al consultorio, pero sí, yo siempre iba a jugar el prefecto Marco Ortegón juega muy bien. De hecho, yo jugué contra él también ya una vez. Es de que estuvo bien pata cuando pasó esto del COVID porque habíamos tres o cuatro continuos, y yo en el Leo, yo madre, y luego pasó lo del COVID y pues chale, ya no fuimos a jugar y pues se deshizo mi marca de goles y pues ya, triste situación. Sí, pero de hecho sí me inscribí luego los sábados en esa misma liga, pero con unos estudiantes de noveno de psicología. Sí, estuve jugando también, jugué varias veces. Y obviamente me dieron el 10 y les dije, o me dan el 10 o no juego, porque pues, obviamente soy el 10. Sí. Ya vamos a comer, hombre, ya. Perdón. Profe, pero cuando le piden el 10 a usted, no lo da, profe. ¿Qué pasa ahí? No, porque en sentido de calificaciones, la metáfora estuvo buena, pero no aplica, porque de hecho yo, si pudiera regresar mis 100 de la facultad, lo regresaría, porque crea una imagen falsa. El 100 no existe. El broma, profe, es broma. Sí, no, sí se entendió que era broma.
Bueno, vámonos a comer. ¿Qué van a comer? ¿Qué les hizo su mamá de comer? Algo así para el calor, un caldito de res así bien caliente. Sí, profe, y un cafecito de una vez. Ay, un arroz con leche caliente. Vámonos. Champurrado. Bueno, si tienen alguna duda, me escriben vía Teams. Nos vemos la próxima semana. Nos Ya